Estamos aquí en estudios. Ustedes saben que siempre agradecemos cuando las personas se pueden trasladar hasta aquí y hacer la entrevista en vivo y presencialmente. Y en este caso estamos con el diputado Mariano Tucci, a quien ya lo vamos a estar presentando, pero vamos a no demorarnos en darle los muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Siempre es un gusto estar con ustedes por aquí. Y una persona emanada de estos mismos micrófonos. Claro, sino de estos mismos, de unos muy parecidos. Siempre contamos las mismas anécdotas, ¿no? Yo tuve la posibilidad de conducir algún programa de radio en otra emisora, amiga, y claro, llegaba a la radio sobre las 5:30 de la mañana, 6 menos cuarto. Entonces, siempre costaba mucho tener a los invitados en estudios, y no es lo mismo tener una nota telefónica que tener la posibilidad de tener entrevistado en vivo. Así que cuando tú tenés la generosidad de invitarme, trato de estar presencial porque me parece que es lo importante. Bueno, muchísimas gracias. Y además sabemos que hay pocas horas de sueño y de aquí en adelante va a seguir siendo así. Sí, y cada vez menos. Y cada vez menos horas de sueño. Y bueno, vamos a aprovechar entonces a compartir una primicia, y es que Convergencia Popular, la lista 46, apoyará a Yamandu Orsi en las elecciones internas, instando al sistema político a un gran acuerdo contra el narcotráfico. Convergencia Popular, decíamos, la lista 46, sector justamente que conduce el diputado Mariano Tucci, que nos acompaña esta mañana, resolvió participar de la contienda interna en respaldo a la precandidatura presidencial del intendente Yamandu Orsi. ¿Por qué el apoyo a Yamandu Orsi? Bueno, primero porque esto es una reafirmación de nuestro compromiso con el espacio 609, que es donde radica nuestra identidad política. Y en segundo lugar porque consideramos que la actividad política está crispada. El gobierno ha resuelto desde el 1 de marzo, cuando le tocó asumir, no conversar, no dialogar con la otra mitad del país que representa el Frente Amplio. Y yo estoy absolutamente convencido de que el próximo presidente de la República, que ojalá sea nuestro compañero Yamandu Orsi, va a tener la tarea de surcir, de articular, de juntar esos dos países que este gobierno intenta dividir desde el primer día. Y Yamandu creo que es la persona indicada porque ha hecho culto del acuerdo político desde la gestión de la Comuna Canaria. Cada vez que se ha tratado de construir una política departamental en Canelones, el intendente ha tenido la capacidad de reunirse en torno a una mesa con la oposición política para preguntar qué piensa, para recibir aportes. Bueno, justamente me parece que eso es un activo que tiene Yamandu, que tiene el Frente Amplio, que sin ningún tipo de dudas le da serias chances de ser el próximo mandatario. El otro día yo hacía una gira por el departamento de Paysandú y me encontraba en una radio local con un señor veterano, no importa el nombre, dice, diputado, dice, ¿lo puedo saludar? Dice, bueno, yo fui intendente de este departamento. Y si más allá de que estamos veredas opuestas, es bueno tener la posibilidad de conversar, cosa que en la actividad política se ha perdido. Y bueno, yo me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? El Uruguay siempre fue ese país de la construcción de políticas conjuntas, colectivas, de los aportes históricos del vallismo, de los blancos independientes, ni que hablar de la gesta frente amplista del 71. Y el doctor Lacalle Pou y la coalición se han encargado de dinamitar justamente el diálogo nacional y los puentes con la actividad política, y fundamentalmente con la oposición. Y Yamandu es ese puente que nos comunica con la otra mitad del país que todavía no representamos. Eso es la lista 46. ¿Dónde va a tener representación o presencia? En los 19 departamentos del país. Ustedes saben que nosotros presentamos nuestra lista en la pasada elección departamental con un buen suceso en Montevideo, Canelones y San José, pero en esta ocasión, y debido a la yo creo, necesidad de ampliar la oferta electoral de listas que acompañen a Yamandu, nosotros tenemos una linda barra de compañeros y compañeras desparramados por todo el país, así que vamos a hacer el esfuerzo de acompañarlo en los 19 departamentos. Provenientes de distintas fuerzas políticas. Provenientes de diferentes sectores de la vida política nacional, principalmente de los sectores populares del Partido Colorado. Hay compañeros y compañeras que vienen del Partido Nacional, pero también hay compañeros y queridos amigos y amigas que provienen de otros sectores del Frente Amplio, como la ex edila de Nuevo Espacio, Inés Coll, que fue electa el pasado periodo por Montevideo, el ex edil de Asamblea Uruguay, Jorge Hackinsuk, y otros tantos compañeros y compañeras que vienen de a poquito incorporándose a esta gran columna que pertenece al espacio 609.
Que por otra parte tiene mucho que ver con la génesis del Frente Amplio, ¿no? Es decir, que se nutre justamente de fuerzas provenientes de la izquierda, pero también de los partidos tradicionales. Y bueno, cuando uno piensa en los fundadores, se acuerda de Selmar, de Álvaro Bayo, de Enrique Erro, de Francisco Rodríguez Camuso y de un montón de ciudadanos del propio general Seregni, que era un militar, pero que adhería a la lista 15 del Partido Colorado. Entonces, bueno, eso es parte del Uruguay, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos emulando justamente los principios fundacionales de la fuerza política, tratando de generar una fuerza política y electoral en todo el país que integre y que no segregue. Nosotros, cuando recibimos la adhesión de compañeros o de compañeras, no le preguntamos de dónde vienen, sino que en todo caso los invitamos a, primero, a mantener su identidad política. Yo sigo siendo un vallista en el Frente Amplio. No he depuesto mis convicciones ideológicas, porque aparte uno tiene que militar contento, alegre y cómodo, sobre todo. Eso es fundamental en la actividad política. Claro, nos cobija la bandera de Otorgués y una unidad que es programática, que creo que es el valor a custodiar de cara a este proceso electoral. Hoy compartíamos allí algunos datos que nos llegaban desde filas del Partido Colorado, donde un sector promueve a Gurméndez, quien está al frente de Antel en estos momentos, y hablaban del verdadero vallismo, y uno a veces se pregunta cómo se defiende el vallismo cuando se promueve una figura que justamente se hace hincapié en que su ámbito privado le permitió llegar a un cargo público desde el que promueve más a las empresas privadas que al organismo del Estado. Bueno, eso estaba pensando cuando te escuchaba. Es muy difícil promover las ideas del vallismo histórico cuando uno ayuda a desmantelar por parte de las empresas del Estado. A mí me gusta decir, porque es parte de mis convicciones individuales, que Valle y Ordóñez pensó y soñó las empresas del Estado como instituciones o herramientas de acción social que como corolario tienen también la oportunidad de ofrecernos servicios públicos de calidad, pero que sobre todo dotarían al Uruguay de mayor soberanía nacional. Y lo que hemos visto en este gobierno del doctor Lacalle es la cara más dura de un herrerismo que siempre ha despreciado al Estado uruguayo. Y lo que llama la atención, que muchas veces en la conducción de esas empresas del Estado hay referentes del Partido Colorado que parecen haber olvidado sus mejores tradiciones y ese mandato imperativo del vallismo histórico, que habla justamente del sostén de las empresas del Estado al servicio de la gente. No son agencias de recaudación, digamos instituciones para juntar plata. No, las empresas del Estado son otras cosas, hay que cuidarlas, y además de tratar de desmantelarlas en el sentido que te venía explicando, se han encargado de generar desregulación laboral, no invertir, casi que fosilizarlas en algunos casos particulares. Miremos lo que va a suceder con la OCE después de que el proyecto Neptuno comience a marchar. Hay que tener mirada estratégica para esas cosas, y este gobierno no lo tiene porque nos gobierna el herrerismo, que sabemos qué es lo que siente, que es un tema hasta visceral con las instituciones del Estado. Nos llama la atención, o ya no tanto, que el Partido Colorado se ha apartado o ha depuesto esas ideas históricas. Aunque también dentro del herrerismo, también compartíamos esta mañana, hay miradas críticas con respecto al accionar de Álvaro Delgado, por ejemplo, que dicen que está haciendo gala de un cinismo cuando dice que no hace campaña, pero en realidad se lo visualiza haciendo campaña dentro del herrerismo, insisto. Y bueno, fue que puso al visu junto con el presidente de la República en la CTM. Uno se olvida de esas cosas. El líder de la 404, al ser el doctor Lacalle electo presidente de la República, es Álvaro Delgado. Y bueno, es una circunstancia, una situación gravosa para el país. Se lo reclaman sus propios compañeros de ruta, que son los herreristas. Me imagino que la nota de la diaria que venía escuchándote en la radio, esas fuentes provienen no de la lista 404, sino seguramente de la lista 71, que es quien compite con la 404. Y bueno, yo creo que hay que poner las barbas en remojo, porque a veces es un uso y un abuso del Estado que no está a la altura de las mejores tradiciones del Uruguay, ¿no? Y me parece que Delgado va a tener serias dificultades para encaminar su campaña electoral si así empieza. Ahora resolvieron el tema de la CTM sacando al visu de la presidencia de la institución. Es decir, sacaron el cuadro, pero dejaron
30 y pico de clavos, los cuales vamos a tener que mantener con recursos públicos los uruguayos y las uruguayas. Se viene entonces la campaña electoral, o ya de alguna manera estamos instalados en ella, y una vez más vuelve el tema de la financiación de los partidos políticos. Un tema que sé que es muy caro y en el que has estado trabajando también. Bueno, es un tema que ha sido difícil de abordar, que el Frente Amplio no lo coloca en el debate público hace 3 días, ni se coloca porque haya una presión, digamos, de los analistas políticos. Escuché por ahí, pero como se está reclamando, entonces los partidos... No, el Frente Amplio viene reclamando esta ley desde el periodo pasado. Nosotros presentamos un proyecto que naufragó en la Cámara de Diputados porque Darío Pérez no lo votó, pero también es cierto, a mí me gusta decir que Darío Pérez no lo votó, pero hubo otros 49 legisladores que respondían a los partidos de oposición del momento que tampoco lo votaron. Es un proyecto que tuvo media sanción en el Senado de la República, que fue unánime, que hubo diferencia en 6 artículos y cuando pasa a la Cámara de Diputados marcha. Entonces ahora se crea la Comisión Especial de Financiamiento de la Democracia para estudiar ese mismo proyecto, es decir, el insumo que se está estudiando, ese proyecto que naufragó. No hay ninguna idea novedosa por parte del oficialismo y nos estamos, después de 3 años y pico no de parálisis de la comisión porque funcionó, porque se recibió a la academia, a los partidos, etcétera, estamos en condiciones ahora de darle media sanción en el mes de noviembre. Ese es el acuerdo político que existe en la comisión, y el próximo 5 de octubre los partidos políticos vamos a estar formalizando algunas propuestas vinculadas a modificaciones para este proyecto. En nuestro caso sentimos que el proyecto es necesario por 3 cosas: porque la política lo necesita, porque la gente lo reclama, pero también es cierto que hay una coyuntura vinculada a la seguridad pública nacional y dentro de la seguridad pública nacional a lo que tiene que ver con el crimen organizado, que nos empuja a afinar el lápiz y blindar los procesos electorales y sobre todo el financiamiento permanente de los partidos políticos. Sí, ese es un componente en cierta forma novedoso que se ha instalado en otros países, ¿no? El narcotráfico, por ejemplo, como se lo denomina muchas veces, ha influido en algunas elecciones, se sabe o se presupone, y de alguna manera supongo que la preocupación es tratar de evitarlo. Si bien y sacando el tema del narcotráfico, ya hay o hubo en otras elecciones de forma subrepticia el apoyo de parte del empresariado a distintos sectores políticos. Eso no deja de ser preocupante, porque uno asume que si un empresario me apoya para que yo haga el informativo, va a pretender que hable a favor y no en contra del mismo, ¿no? Bueno, el otro día yo estaba en un canal de televisión debatiendo con Conrado Rodríguez y escuchábamos a Oscar Botinelli, y era una de las cosas que planteaba, ¿no? Que es lo que nosotros estamos sosteniendo, no Mariano Tucci, el Frente Amplio, desde hace mucho tiempo. Y si a mí me preocupa más que el aporte de los candidatos, el aporte de las empresas, del sector privado. Por esto mismo que tú decías, nosotros no queremos que las corporaciones empresariales coopten políticos, banquen sus campañas electorales, después que ese político llegue a un cargo de responsabilidad y ellos sientan, los empresarios, que el político le dé un favor. Hay que tratar de empezar a deconstruir y a divorciar a los dineros de la actividad política. Eso implica reducir el tiempo de las campañas electorales concretamente, y la incidencia de los dineros en esos procesos, que cada día tienen que ser más transparentes, que cada día deben ofrecerle más información a la ciudadanía y por lo tanto mayores garantías. Nosotros estamos preocupados por 3 o 4 temas que tienen que ver con los topes. Hoy la ley no tiene topes ni para los cargos selectivos, para no ser demasiado detallista. Nos interesa endurecer las sanciones para quienes incumplen la ley. Ahí van a haber algunas modificaciones y propuestas que va a hacer nuestra fuerza política. Nos parece interesante, justamente a propósito de lo que conversábamos, establecer limitantes y prohibiciones justamente para que los intereses corporativos no se metan por la ventana de la política, y fundamentalmente, y creo que esto es un punto bien relevante, garantizarle a los partidos políticos el acceso igualitario a los medios masivos de comunicación. Nosotros estamos hablando de un precio único. Cuando se construyó este proyecto modificativo de la ley, el segundo de televisión oscilaba entre los 176 pesos para algunos y los 600 pesos para otros.
Es importante la posibilidad de tener acceso igualitario de todos los partidos políticos, porque la gente y los partidos tenemos el derecho de conocer las propuestas programáticas y las convicciones de quienes están pugnando por la conducción del país. Sí, en ese sentido, y como trabajador de medios de comunicación, me permito hacer incluso otro comentario, es decir, esos medios que disponen un precio más bajo para algunos sectores políticos, cuando esos sectores políticos gobiernan, benefician directamente a esos medios, y no hay más, no tengo por qué jugar a ser objetivo, no hay más que ver lo que ha ocurrido durante este periodo, donde algunos medios se han beneficiado más que directamente, ¿no? O corporaciones de medios. Eso es así, pero además yo quiero hacer un agregado que me parece absolutamente relevante y que tiene que ver. Nosotros podemos hacer una ley de altísima factura técnica, llegar a un amplio acuerdo político, pero si la política no se encarga de fortalecer las capacidades de contralor y de supervisión de quien tiene la rectoría de la política electoral en Uruguay, lo único que vamos a generar con la aprobación de la ley es mayor descrédito de la actividad política nacional y de los partidos. Bueno, sí. A mí me preocupa eso porque ayer yo escuchaba a Yamandú en una actividad política, yo comparto con él, los partidos políticos uruguayos son muy fuertes, los elencos son estables, pero si uno mira las encuestas de opinión pública, yo tengo una del año pasado, capaz que no es demasiado actual, pero me parece que es un reflejo de lo que sucede en la realidad, los partidos políticos otrora fueron depositarios de la mayoría de la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas. Bueno, hoy están un escalón por debajo de la policía, de las Fuerzas Armadas, de las organizaciones sociales, de la justicia, y uno tiene que prender las alarmas, ¿no? Después uno se asombra cuando aparecen los Milei del otro lado del charco. Estos fenómenos en otros países, y en el Uruguay también, porque pasó con Sartori y con Edgardo Novic, son fruto del descrédito de muchos ciudadanos en la actividad política o en algunos partidos políticos. Entonces, esta ley también viene al rescate de la actividad política. Y nos tiene que salir bien, y hay que hacer un gran esfuerzo para generar un gran consenso y que tengamos una ley votada que podamos aplicar inmediatamente que se inicie el proceso electoral. Yo, a ver, cuando arranqué la legislatura estaba convencido de que esto tenía que salir con amplísimas mayorías. A esta altura del partido me conformo con que haya ley. Y me imagino un escenario muy similar a lo que pasó en el Senado de la República el periodo pasado, es decir, que la ley se vote en general con mayorías y que después hayan diferencias en el articulado. Porque hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Claro. Algunas cosas se pueden deponer. Cuando uno va a una negociación, Álvaro, es así. Seguro. Vos vas con un planteo del 100%, te vas a tener que bajar de alguna cosa. Ahora, las cuestiones que son conceptuales o de principios, para nosotros son inamovibles. Voy a pararme en algo que tú decías recién, y es en la consideración que la población tiene de la clase política, ¿no? O de los y las políticas, porque creo que eso es fundamental para el país. A diario llegan mensajes cuando se ve algunos acuerdos que se van realizando desde organismos del Estado, y es frecuente que la audiencia diga, bueno, acá hay acuerdos entre el gobierno y empresarios privados. Es muy difícil no visualizarlo así, exista o no exista ese vínculo, pero todo hace pensar que existe. Y eso justamente va generando un descrédito en todos los políticos, no en quienes lo llevan adelante. Y eso es muy difícil de revertir, ¿no? Bueno, a ver, tu planteo es muy general y la respuesta va a ser muy general, pero yo de esto estoy convencido porque lo vengo repitiendo hace mucho tiempo. Es decir, el caso Astesiano no golpea solamente al presidente de la República del Partido Nacional, golpea el sistema político. Porque cuando tú tenés enquistado en el edificio donde trabaja el presidente de la República un esquema del crimen organizado funcionando, es muy complicado salir al rescate de la política como planteaba hace algunos minutos. Cuando pasa lo de Astesiano, cuando se le entrega un pasaporte a un narcotraficante que en la última interpelación el ministro Heber dijo que era un narcotraficante de poca monta, cuando tenemos un Ministerio del Interior que dice que tiene un plan, que identifica 45 organizaciones del crimen organizado y cuando empieza a aplicar el plan le suben a 49.
Entonces, algunos cuando tenemos un CTM o una CAR, a mucha gente, sobre todo la que está desinformada o la que no tiene interés en la actividad política, mete a todo el mundo en una bolsa y dice son todos iguales. Y nosotros estamos acá justamente para manifestar que nosotros no somos iguales al resto, que el Frente Amplio tiene otras consideraciones, tiene otra visión de la política nacional, tiene otra forma de practicar y de imbuirse en la actividad política. Y lo que hacemos es en cada recorrida por el país, el otro día estuvimos por el litoral, como te comentábamos, era justamente transmitir estas cosas, explicar, llevar información que sea de calidad para que el vecino y la vecina tengan la posibilidad, en este caso, en el próximo proceso electoral, para votar informados, de manera libre. Eso sí que es parte de la libertad responsable, no el mamarracho que hace el presidente de la República cuando hace un discurso en el exterior del país. La libertad, generar mayores niveles de libertad, tiene que ver justamente con que la gente tenga la capacidad de elegir con información. Y bueno, y del otro lado tenemos la contracara, que es este gobierno que lo único que acumula desde que se sentaron en las oficinas del Estado es descrédito. Y ese descrédito muchas veces se amplifica, y cuando uno pasa el cernidor parece que afecta a todos y a todas quienes estamos involucrados en esta actividad dignísima que es la actividad política. Ya que tú lo mencionabas, ¿cuál es la visión que se tiene de lo que es la política exterior de este gobierno? Bueno, yo no soy un especialista, pero el otro día cuando yo estaba en Paysandú, escuché brevemente, y aparte venía con Juan Raúl Ferreira, que sí sabe estos temas, parte del discurso del presidente, que fue vergonzoso. Las Naciones Unidas no son un boliche. El Uruguay tiene un prestigio que cuidar, porque se lo ha ganado justamente a influjo de no solamente de actores que han trabajado mucho en la política exterior uruguaya, sino que el gobierno uruguayo y el país es un país que tiene mucho prestigio a nivel internacional. Lo vemos siempre. A mí me toca ser integrante del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y cada vez que Uruguay ingresa a la Asamblea General, ingresa Uruguay. Somos un país diferente, el más lindo del mundo, sin ningún tipo de dudas, y con tradiciones pesadas en el concierto de la política internacional. Y me parece que el otro día el presidente quiso trasladar concepciones muy domésticas como el de la libertad responsable, lo dejó ahí medio enredado, no lo explicó, no sé si la gente lo entendió, y no es el rumbo que la política exterior del Uruguay tiene que tener. Bueno, miremos lo que sucede con el canciller de la República, que vamos a estar interpelándolo el próximo 3 de octubre, en la voz del compañero Nicolás Viera. El otro día yo estaba, o me metí ahí a escuchar un poco a la Cancillería en la rendición de cuentas del Senado por el tema CTM, y cuando entro lo primero que escucho es que la Cancillería no estaba enterada de lo que allí estaba sucediendo. Tampoco estaba enterado del tema del pasaporte al narco, es decir, no sé para qué está el canciller de la República sentado donde está, si no... Lo que pasa es que tiene sordera. Bueno, no sé lo que tiene, después se ríe cuando le hacen una nota preguntándole sobre un tema bien importante. Entonces, bueno, el derrotero de la política internacional del país, yo creo que es incierto y nos tiene que preocupar a todos. ¿Cuáles son las próximas actividades de Convergencia Popular entonces? Nosotros estamos recorriendo el país. En el mes de noviembre vamos a hacer una gira por los departamentos de Colonia, Soriano, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó. Y permanentemente estamos yendo y viniendo, yo te diría que de manera semanal, a algunas localidades del departamento de Canelones, Montevideo por supuesto. Mañana voy a estar en el departamento de San José y seguramente a la brevedad en Maldonado, Florida y La Valleja. Así que estamos con una actividad intensa, justamente tratando de instalar este tema que conversábamos al inicio, ¿no? Yo creo que tiene que haber una cruzada del sistema político contra el narcotráfico. Es un problema que está enquistado en la sociedad uruguaya, no alcanza con voluntarismos, el combate al narcotráfico no es un acto de fe, sino que tiene que ser, digamos, una estrategia compartida y colectiva para realizar y desmantelar lo que viene carcomiendo parte de la vida institucional del Uruguay, sobre todo de la sociedad. O sea, el tema no es solamente cerrar bocas de pasta base, que es necesario y que hay que hacerlo. El narcotráfico es un fenómeno complejo, que se ha modernizado, que se ha tecnificado, que maneja volúmenes importantes de dinero,
que tiene delitos conexos en sus costados, que ha cambiado su operativa, porque el Uruguay era un país de tránsito, ahora es de tránsito, de acopio y de producción de algunas drogas sintéticas, y tenemos que estar muy atentos y anticiparnos, y por eso es importante esta ley de financiamiento, porque el Uruguay, que es hijo de las mejores tradiciones del vallismo histórico, siempre fue un país que se anticipó a los problemas. Bueno, el problema está a la vuelta de la esquina y hay que tener la capacidad y la madurez política para poder enfrentarlo. Esa recorrida que tú mencionabas que se va a iniciar por el litoral, trae aparejado el tema de la falta de empleo y lo que ha caído producto de la situación en Argentina, pero eso ha impactado también en otros departamentos. ¿Esa es una de las preocupaciones que surgen del interior? Esa es una de las preocupaciones centrales que aparecen de los compañeros que vamos a visitar en Salto, por ejemplo. Hace poco estuvimos por allí. El Uruguay tiene 3 problemas importantes que están ahí en el informe de riesgos de Senaclaf. Uno es el narcotráfico, que es el más importante. Otro es el contrabando. Y no estamos hablando del mercadito que se hace la doña cruzando la frontera para vivir en la semana. No, estamos hablando del contrabando pesado, ¿no? Del contrabando de ganado, del contrabando de elementos tecnológicos e informáticos, del contrabando de cigarrillos que viene del Paraguay. Y el tercer tema es la trata de personas. Y cuando hablamos de trata, hablamos de explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres, y laboral, y ahí también se mete el tema de los inmigrantes. Es un tema que nos preocupa, el tema de la frontera. Hay una comisión trabajando en el Parlamento concreta con algunas propuestas. Creo que es un tema que la política deberá atender con celeridad, porque bueno, es complicado sostener la vida de un hogar cuando estás en un departamento, sobre todo cercano o limítrofe con la República Argentina. Diputado Mariano Tucci, muchísimas gracias. Exprimimos todo lo que nos dio el tiempo. El gusto ha sido mío y quedo a las órdenes. Nos reencontramos.